quisiera empezar diciéndoles que desde que Dios creó al hombre y que lo creó a su imagen y semejanza, evidentemente estaba creando hijos, un hijo, una hija, porque sus hijos biológicos, ¿verdad?, son a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y cuando usted tiene un hijo, lo primero que hace es verle, ¿y qué color tiene los ojos? ¿Y cómo le salió el pelo? ¿Y a quién se parece? Pero usted espera que se parezca o al papá o a la mamá, no al vecino, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa imagen y semejanza de sus papás, ¿sí? Igual cuando Dios creó al hombre, Él estaba creando hijos, un hijo, una hija, el ser humano a imagen y semejanza suyo. Lamentablemente cuando la serpiente antigua quiso o vino para distorsionar el plan eterno de Dios y que le infiltró mentira y duda a la mente y al corazón de la mujer, y la mujer hizo lo mismo con el varón, y aquí comenzó la manipulación de la mujer sobre los varones. Amén, dicen las mujeres, no. Pero sí, ahí, amén, usted ya está libre, pero ahí comenzó, ¿sí o no? Entonces, ellos perdieron ese diseño de que eran hijos. Y cuando ellos desobedecieron y pecaron, y Dios dijo, ¿dónde estás? Ellos no reaccionaron como hijos. Ellos reaccionaron como creación, pero no como hijos. Y entonces dice que tuvieron miedo. El miedo o el temor es una de las características de un bastardo, de alguien que no es hijo. Dice que tuvieron vergüenza de igual manera. Un hijo nunca tiene vergüenza de su padre. Aunque haya hecho lo peor y que le haya pasado algo difícil, un hijo va a darle la cara a su papá, aunque le diga, perdóname, me siento mal, pero sigue siendo hijo. Y el padre sigue siendo padre. Y dice que se escondieron. Esa es otra característica de los que no son hijos, que se esconden. El hijo da la cara, sale a la luz, y más bien que lo vea el papá y decirle cuanto antes, mira lo que hice. Pero el que no tiene esa actitud, ese corazón o esa revelación de que es hijo, se va a esconder. Y yo viví eso por muchos años. Yo recuerdo muchas situaciones en mi vida desde niña que hacía cosas que lo primero que hacía era esconderme. Hubo una ocasión tenía 13 años tal vez, hice algo que no debía hacer. Agarré el carro de la casa sin permiso de mis papás. Es más, aprovechando que mi padre andaba en Tegucigalpa, yo vivía en Choluteca, y agarré el carro y le dije al chofer de la casa, venga, enséñeme, pero yo llevaba el volante y él iba al lado, ¿verdad? Y entonces en un momento, en la calle principal, me dice, acelere. Y yo meto el freno en vez de acelerar. Y de los nervios, ¿verdad? Cuando uno anda haciendo algo sin permiso, hace cosas equivocadas. Así que freno él me dice acelere porque ve que viene una motocicleta a toda velocidad. Y me dice acelere para que yo logre pasar la calle principal, la calle Vicente Williams, frente a la casa donde yo vivía. Pero lo que hago es que freno y quedo a media calle, y aquella motocicleta vino a pegar contra mí. El motociclista, he tenido como algo con los motociclistas, ¿verdad? Porque después, por causa de eso, estuve presa también. Pero aquel hombre sale todo ensangrentado y yo voy a esconderme inmediatamente a los 13 años. Me voy a esconder, y menos mal que mi papá no está, que está en Tegucigalpa, y yo escondida, temblando. Al hombre lo llevan, le limpian las heridas, ¿verdad? Le ponen agua oxigenada y toda la cosa. Y después alguien me dice, no se preocupe, si ese hombre lo que pasa, que hace 5 días tuvo un accidente cuando iba para Cedeño, y por eso era que andaba todo vendado y ensangrentado. Pero claro, cuando él vio que era una niña prácticamente, una menor, dijo, voy a sacar moto nueva, porque se le medio dobló la moto. Y yo me fui a esconder desde ese momento. Oí en la noche cuando mi papá llegó, y yo más escondida, le puse pasador al cuarto, no dormí toda la noche, yo seguí escondida. Cuando eran las 8 de la mañana y yo no bajaba, mi papá me fue a tocar. Y yo era un solo temblor, ¿verdad? Y nunca, y ya se imagina todo lo demás que pasó. Mi papá tuvo que responder por mí, pagó la moto, pagó el hospital, le dio todo. Esa es la actitud de un padre. Un padre siempre respalda al hijo y paga por las cosas que los hijos hacen. Ese es un verdadero padre. Pero mi actitud no fue la de un hijo. Yo estaba avergonzada, escondida, todo lo que hizo Adán. Eso mismo me pasó.
porque yo no podía ver a mi papá como un padre bueno, como deberíamos de ver nosotros a nuestro Padre Dios. Entonces, esa imagen que fue distorsionada o esa actitud de esa primera pareja que no actuaron como hijos verdaderos, eso se fue transmitiendo. Y la razón de eso era el pecado, la caída, la naturaleza caída del hombre no le permite ver a Dios como un Padre bueno. Por eso la gente que aún no ha conocido a Jesús no puede verlo como un Padre, o a Dios como un Padre. Pero aún muchos, habiendo confesado a Jesús como Salvador, no pueden ver a Dios como Padre bueno. ¿Por qué? Porque ha pesado mucho la relación que tuvieron con su padre biológico. Y es tan fuerte, marca tanto la vida de un niño, que solamente a través de la revelación del Espíritu Santo puede uno conocer a un padre bueno, aunque haya tenido padres biológicos no muy buenos. Ahora, cuando la revelación del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, comenzamos a entender, a perdonar a nuestros papás biológicos, a entender el porqué de muchas cosas. Ellos tampoco tenían, nuestros papás no tuvieron la revelación de Dios como Padre. Quizá ellos fueron muy maltratados por sus propios padres, algunos abandonados, y etcétera, tantas cosas, ¿no? Pero la revelación es lo único que nos puede traer a nosotros la identidad de hijos y conocer que Dios es Padre. Y como la revelación es parte de la unción profética, por eso los profetas, donde quiera que van, dejan marcas de restauración y provocan la revelación de la paternidad de Dios donde quiera que van. Un verdadero profeta, una de sus señales es que hará volver el corazón de las personas al corazón del Padre. Usted quiere saber si alguien es un verdadero profeta, un falso profeta. Todo lo que él haga o diga o ministre o imparte o enseñe conducirá a que el pueblo vuelva su corazón al Padre. Esa es la primera señal de restauración en un ministro profeta. Entonces, el ministerio profético o el profeta tiene la característica de producir el río de vida que haga volver el corazón de los hijos al Padre. Esa es la primera señal. Entonces, cuando el profeta Malaquías dice en el capítulo 4, versos 4, 5, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, que le di en Horeb, y luego dice, he aquí yo envío a Elías el profeta, que hará volver el corazón de los hijos a los padres, antes del día de Jehová grande y terrible. No sea, dice, que yo hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿por qué le dije lo primero de Adán y Eva? Porque esa fue la primera vez que Dios hirió la tierra con maldición. ¿Qué fue lo que le dijo al varón? Porque hubo maldición para la serpiente, para la mujer y para el varón. Pero al varón le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Ahora solo va a producir espinos y cardos, ¿verdad? Ya no va a producir frutos buenos, cosas verdes, sino que hubo una maldición sobre la tierra. Quiere decir que esa maldición sobre la tierra fue porque el corazón de esos hijos se apartó del Padre, por eso vino la maldición. Ahora Dios a través del profeta Malaquías dice que a través del espíritu de Elías, que es el espíritu profético, ya vamos a ver eso, hará volver el corazón de los hijos al Padre, porque si eso no ocurre, Él otra vez va a herir la tierra con maldición. A través de Jesucristo se levantó esta maldición para que la tierra ya no sea maldita, sino que sea bendita para todos aquellos que lo creen y que toman esa palabra. Salud. Pero si en este tiempo aún, en la era del Espíritu Santo, no se produce ese volver de los hijos al corazón del Padre, vendrá maldición sobre la tierra otra vez. Eso es lo que está diciendo el profeta Malaquías. Ahora, ¿qué significa el espíritu de Elías que hace volver el corazón de los hijos al Padre? Esto se basa en el tiempo en que el profeta Elías está confrontando a los profetas de Baal y los profetas de Acera. Ustedes saben la historia. Elías arregla el altar que estaba arruinado, pone 12 piedras, pone el holocausto o el sacrificio encima del altar o de las piedras, y hay una confrontación. Pone agua en la zanja que está alrededor del altar, y están ahí los profetas de Baal diciendo que Baal es Dios, y está aquí Elías diciendo que Elías es Dios. Entonces iban a poner el sacrificio y aquel que sobre el cual se manifestara Dios
y descendiera con fuego, pues ese sería el Dios verdadero y los demás tendrían que reconocer y convertirse a ese Dios. Ustedes conocen lo que ocurrió. Elías era un adorador, Elías era un profeta de Dios, Elías tenía la seguridad y la certeza de que Dios iba a responder, de que Dios iba a descender, y eso ocurrió. Fuego descendió del cielo. Hay una mala interpretación aún cuando los discípulos de Jesús le dicen a Jesús: envía fuego, manda que venga fuego del cielo y que los consuma, como hizo Elías. Hay una mala interpretación, porque cuando Elías pidió que descendiera fuego del cielo o puso el sacrificio, no era para matar gente el fuego era para que consumiera el sacrificio, porque nos hacemos como la idea de que Elías era un sadista que mandó a matar. No, era para que el fuego consumiera el sacrificio o consumiera el holocausto, y eso fue lo que ocurrió. Y entonces todos tuvieron que reconocer que Jehová era Dios. Entonces, donde hay un verdadero profeta, la palabra que dice se cumple. Dios desciende, Dios responde, y ante ello toda la gente tendrá que reconocer que Jehová es Dios. Y cuando la gente reconoce el respaldo de Dios sobre esa persona, entonces ellos vuelven su corazón al Dios verdadero. Ahora, Elías no estaba sencillamente haciéndole propaganda a un Dios desconocido. Él conocía la naturaleza de su Dios. Él sabía quién era su Padre. Él sabía quién era su Dios. Y estaba seguro, y más que seguro, que Él respondería. Si no, Él no se hubiera puesto a hacer eso, a retar a Dios de esa manera sin tener la certeza de que Él lo iba a respaldar. Muchas veces nosotros nos ponemos a hacer cosas para Dios o que creemos, pero como que estamos dudando: ¿y si no me sale? ¿Y si me va mal? ¿Y si no me respalda el Señor? Pero Elías conocía tanto a su padre, tenía una íntima relación con él, una comunión tal que él estaba segurísimo que Dios iba a responder. Y cuando esa respuesta vino, el corazón de ellos se volvió al Padre. Yo creo que vamos a entrar en un tiempo en el cual muchos incrédulos van a creer por causa de las señales extraordinarias de Dios en respaldo a la vida de hijos que son obedientes y que viven en santidad. Porque aún la gente en el mundo está cansada de oír palabras, pero no ver vidas o hechos que respalden las palabras. Entonces vamos a entrar en un tiempo de esa manifestación. Ahora, ese espíritu profético o espíritu de Elías, del cual habla la Escritura, no es, ¿verdad? No malentendamos que es que el espíritu humano que estuvo en Elías se va a reencarnar. No, el Señor está hablando a través de Malaquías de que vendría el espíritu de Elías, y vemos al inicio, ¿verdad? En su Biblia, del Nuevo Testamento, aunque todavía no se ha sellado el nuevo pacto, el espíritu de Elías o el espíritu profético estuvo sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, Jesús mismo dijo: él es el Elías que yo dije que había de venir. ¿Por qué? Porque el ministerio de Juan, un ministerio profético del antiguo pacto todavía, pero era un ministerio que, aunque fueron pocas las palabras que dijo: vengan y arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Era muy sencilla su predicación, pero era con una certeza que provocaba arrepentimiento en el corazón de la gente. Y la gente venía arrepentida para ser bautizados en el bautismo de Juan. Entonces el espíritu profético o el espíritu de Elías estuvo sobre Juan el Bautista para poder atraer los corazones de la gente de ese tiempo al Señor, que ellos se arrepintieran y reconocieran que Jehová era Dios, y los que venían arrepentidos eran bautizados y confesaban públicamente que Jehová era su Dios. Entonces vemos la manifestación del espíritu de Elías o espíritu profético en el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, todo lo que nosotros vemos que ocurrió en el antiguo pacto, pero que está profetizado para después, porque cuando Malaquías habló del espíritu de Elías, ya Elías había ascendido. O sea que él no está profetizando algo que va a ocurrir con Elías. No, él está profetizando algo que va a ocurrir después, y lo vemos
en la vida de Juan el Bautista, pero yo creo firmemente que eso se va a repetir en esta época del Espíritu Santo. Es decir, que lo que ocurrió a través de Juan el Bautista, ahora va a ocurrir no a través de un hombre, no a través de un profeta o de una mujer profeta, sino a través de la iglesia que es profética en esencia, a través del cuerpo de Cristo que se levanta como una generación profética para preparar el camino, ya no al Mesías que viene como Salvador, sino al Señor que viene en esa naturaleza del Señor. Entonces, para esa, así como hubo quien preparara la venida de Jesús a la tierra, habrá un pueblo, una generación profética que tenga las características de provocar que el corazón de los hombres venga al arrepentimiento y se vuelva al Padre, para preparar una iglesia bien dispuesta que esté esperando la segunda venida del Señor. Entonces el espíritu profético o el espíritu de Elías se tiene que manifestar de una manera masiva en la iglesia en este tiempo. Y no dudo que se manifieste a nivel individual en profetas, pero va a haber una manifestación generacional. Yo creo que estamos entrando a ese tiempo de ver toda una generación profética cuya predicación y cuyas actitudes y cuya enseñanza sean dirigidas a que el corazón de los hombres se vuelvan al corazón del Padre. Ahora, obviamente, el espíritu de Elías o espíritu profético o espíritu que reconcilia las generaciones no solamente tiene que ver con que el pueblo vuelva el corazón al Padre, aunque eso es lo más importante, pero también tiene que ver con que Israel reconozca a su Dios y tiene que ver también con la restauración en las familias, en las casas, que los hijos se puedan entender con los papás, que los papás se puedan entender con los abuelos, que nietos y abuelos puedan hablar el mismo idioma sin que haya brechas generacionales. Si usted ve la juventud, los muchachos que andan en caminos torcidos, que han optado por las maras, etcétera, usted pregunta y lo primero que los muchachos de hoy día le dicen, es que mi papá no me entiende, es que el viejo ya está anticuado, es que en sus tiempos era diferente. No, es que no es cosa de tiempos, eso es, siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? Si usted le pregunta a su abuelo, le va a decir que su abuelo no lo entendía, que el papá no lo entendía. Y siempre ha sido lo mismo, solo que ahora la manera de manifestarlo quizá es más abierta, más cruel, más agresiva, pero eso ha sido de todos los tiempos. Ahora, ese ha sido el dardo número 1 de Satanás para destruir el plan de Dios en la tierra. ¿Cuál es el dardo? Separar a los padres de los hijos, dividir. ¿Y cómo lo hace? Matando al papá, al padre de familia, provocando divorcios, provocando viudez prematuras a través de accidentes, que los hijos queden huérfanos, una serie de cosas que no son el propósito de Dios, sino que son dardos del enemigo para destruir la armonía de la familia, porque a Dios le importa la familia. Dios desde el inicio colocó al ser humano en familia, porque para Él es importante el seno de la familia. Y nosotros vemos en el pueblo de Israel el concepto de familia es tan importante y aún ellos vivían en tribus, es un concepto patriarcal, había un patriarca rodeado de sus hijos, las esposas de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, etcétera. Era un concepto, los patriarcas eran, vamos a decir, tenían como una tribu debajo de ellos que estaban compuestas por varias familias, que todos convivían como una gran familia. O sea que para el pueblo de Israel, de acuerdo a su palabra y de acuerdo al corazón de Dios, la familia es sumamente importante. Y eso es lo que el enemigo comenzó precisamente a dividir desde el inicio. Poner división entre el varón y la mujer, que se comenzaron a acusar mutuamente después del pecado y dividir al hombre de Dios, de su Padre y de su Creador. Y para eso vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para que el Padre recuperara los hijos que había perdido. Porque desde que el hombre estuvo destituido de la gloria de Dios, Dios no podía tener hijos. Tenía una creación, pero no tenía hijos. O sea, hasta que el Señor Jesucristo, que fue en ese tiempo el unigénito, pero se convierte en el primogénito de la nueva creación, cuando Él muere y resucita, al venir el Espíritu Santo, entonces se cumple que nosotros podemos ser llamados hijos.
Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que a través de creer y a través de recibirle, ahora nosotros podemos ser hijos y el Padre recupera lo que se perdió desde años de años. Ahora el Padre puede tener muchos hijos que los va a llevar a la gloria a través del Espíritu Santo que nos prepara, pero el espíritu profético o el espíritu de Elías tiene esa comisión particular de provocar la revelación en nosotros para que entendamos que tenemos un Padre y que entonces Dios nos recupere como hijos. Mire, nosotros podemos recibir a Jesús, reconocer a Jesús, pero mientras la revelación no viene de que de verdad somos hijos y que Él es Padre, podemos vivir como bastardos en una familia donde tenemos un padre. O sea, es como que usted tenga engavetado todos los derechos y no haga uso de ellos. Recientemente nos ocurrió cuando fuimos a Argentina, los hermanos nos regalaron un viaje a Montevideo y nos dijo la hermana Zuni, mire, van a disfrutar, es muy lindo, un buquebús que cruza y hermano Ariel nos hizo todos los arreglos, todo, mire, van a tomar aquí, van a ir allá, y bueno, nosotros bien emocionados y él nos dio pues todas las instrucciones. Pero cuando veníamos, nos fuimos así en la parte de abajo del buquebús, llegamos a un puerto que se llama Colonias, ahí tomamos un autobús, estuvimos en Montevideo, pero cuando veníamos de regreso ya, tomamos el buquebús allá en Colonias, en Uruguay, para regresar a Buenos Aires. Me dice Rigo, yo voy a ir allá arriba, yo veo que hay un VIP ahí. Pero qué raro, le digo, no, yo creo que sí, que nosotros tenemos, y voy a ir a preguntar, nada cuesta. Él siempre anda buscando todo lo bueno y que sea gratis, ¿verdad? Es increíble, yo no he conocido a nadie más con esa gracia, es una gracia de Dios. Él dijo, yo nunca voy a comprar un celular, y usted le mira celulares de los más modernos, todos se los han regalado, en las tiendas, cosas así. Y entonces, bueno, yo me quedé sentada. Al rato me doy cuenta que el boleto que nos habían dado, siempre tuvimos derecho para estar en el VIP. O sea, ellos nos compraron un boleto de primera clase para estar en el VIP. Pero por no leer, que ahí decía, ¿verdad? Por no seguir las instrucciones, estuvimos ahí en segunda clase pudiendo haber estado en primera. Y así le pasa a mucha gente que mientras no tiene la revelación, mientras no se le abren los ojos, mientras no lee lo que dice ahí las 34,000 promesas, no se da cuenta de todo aquello a lo que tiene derecho como hijo. Y vive como bastardo siendo hijo, teniendo ya el boleto, teniendo todo pagado, no disfruta de lo que tiene derecho. Pero cuando viene la revelación, cuando viene la unción profética, cuando se activa eso en nosotros, y comenzamos a descubrir como, wow, como que empezamos a darnos cuenta, es cierto, así era. Pero mire, cuando no está activado y cuando no hay revelación, aunque se lo digan y se lo vuelvan a repetir y se lo pongan en marcador y se lo pongan en proyector y todo, y usted hace la tarea y todo, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es vivirlo. Y para vivirlo necesita la revelación. Ahora, yo no le puedo dar la revelación, pero la unción profética en mí, cuando yo hablo la palabra, puede activar la verdad que está en usted para que le venga la revelación. Por eso es que es importante de quién usted recibe enseñanza. Si usted recibe de un teólogo, nunca le va a venir la revelación. Le va a venir mucho conocimiento y va a andar con la concordancia Strong's por aquí y por allá. Y va a tener 7 versiones de la Biblia, pero eso no le da vida. La vida se la da la revelación del Espíritu. Porque aunque no se sepa toda la Biblia, sino unos cuantos versículos importantes o unos cuantos, esos son los que se sabe. Pero si tiene la revelación de ellos y lo vive, entonces usted tiene el fruto. Y usted vive en esa dimensión. Por eso es que hay gente que aunque sean recién nacidos, aunque sean bebecitos, pero cuando entran a esa dimensión de bebecitos y empiezan y se tragan y se comen todo, por eso es preferible instruir a gente que viene llegando del mundo que gente que tiene un montón de teología en la cabeza. Porque hay que sacarle todo para poderle entonces activar. Mientras que el que viene del mundo no le tiene que sacar nada. O sea, él cree, se le activa, cree.
y se le es revelado, aunque nunca lo haya visto escrito. Pero la vida del Espíritu, lo que provoca el Espíritu Santo, es algo que no tiene precio. Y lo primero es que Él es el único que nos puede revelar que Dios es nuestro Padre. Y entonces nuestro corazón se vuelve al Padre. Cuando uno sabe que tiene un Padre en los cielos y le ocurre algo y tiene un problema, uno ya no se va a esconder. Uno ya no va a sentir vergüenza. Uno ya no va a ir a buscar consejo en Egipto, sino que uno va al Padre. Porque Él es el que tiene las respuestas para todo. Ahora, la unción profética y los ministros proféticos, los que son verdaderos, que son de Dios, siempre tendrán la característica de provocar que la gente se vuelva al Padre. Un verdadero profeta de Dios no va a provocar que la gente dependa de él o de ella, sino del Padre. Y usted mira el caso de Juan el Bautista. Sobre él estaba el espíritu de Elías. Y él no les dijo a los discípulos, vénganse, vénganse, no vayan con Jesús. No, él les dijo, allí está el Cordero. Yo solo vine a preparar el camino. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado de él. Vayan con él, que él es el que tiene, él es el que viene de parte del Padre. Porque aunque era del antiguo pacto, era un genuino profeta enviado por Dios. Ahora, un profeta que hace que la gente dependa de él o de ella y que se le convierte en profeta de cabecera para decirle que se ponga, que vista, dónde ponga el dinero, en qué banco, a dónde viaje. Entonces, está haciendo que la gente dependa de él o de ella y no está haciendo que los corazones se vuelvan al Padre. Entonces, esa es una de las señales indubitables de que alguien es un verdadero profeta de Dios. Ahora, nosotros vemos que aparte de que tenemos a Dios como Padre, y es la primera revelación y más importante que necesitamos para el resto de las cosas, porque usted no puede ser un ministro efectivo si usted no conoce a Dios como Padre. Usted no puede tener una verdadera identidad como individuo, como persona, si no sabe que es un hijo de Dios en su espíritu. Entonces eso es principal, importantísimo. Pero aparte de eso, Dios pone en nuestro camino y en nuestro ministerio, Dios nos pone ayos, nos pone tutores, pone mentores, pero también levanta padres espirituales que nos modelen a Dios mismo. Quiero decirle algo que es importante. Papá y mamá son el modelo de Dios en la casa. Entonces los hijos aprenden a conocer a Dios a través del modelaje que hace papá y mamá. Ahora, si papá y mamá se agarran los pelos, se tiran las cacerolas, se dicen malas palabras, chillan las llantas, tiran las puertas, ¿qué Dios van a conocer los muchachos? Ese es el concepto que ellos tienen de autoridad y de paternidad. Y de Dios es según lo que ellos ven en casa, según lo que ven a su papá y a su mamá hacer. Si siempre están en pleito, están en conflicto, nunca se ponen de acuerdo, esa es la confusión y eso es lo que ellos van a creer de Dios. Entonces, cuando un niño que ha tenido ese modelaje de Dios crece y viene al conocimiento del Señor, qué difícil es que pueda creer en la naturaleza de Dios, que es tan diferente a la naturaleza de sus papás. Fíjese que hay padres que aunque no tengan a Cristo o no lo hayan confesado o no se congreguen en una iglesia, son padres con un corazón circuncidado que modelan correctamente a Dios. De alguna manera le dan seguridad a sus hijos, cumplen normas morales que a la larga vemos que era la ley de Dios, que de alguna manera los enseñaron. Y ese hogar, de alguna forma, le dio seguridad o protección a ese muchacho. Y quizás no tiene tanto trauma o tanto conflicto después para conocer a Dios como Padre. No es tanto contra lo que tiene que pelear. Pero los padres ministeriales o los padres espirituales son necesarios en la iglesia. Así como un padre biológico, una madre biológica son tan necesarios en la casa para que los hijos aprendan a conocer a Dios a través del modelaje de sus padres, así también en la iglesia o en la casa del Señor necesitamos verdaderos padres que nos modelen al Señor. Ahora, lamentablemente, muchos ministros del Señor se hacen ministros ellos antes de que el carácter de Cristo sea visto. Y entonces
los traumas que ellos tienen o los conflictos que tienen o la falta de identidad, porque a lo mejor ellos mismos no tienen la revelación de que Dios es su Padre. A veces eso se imparte y se ministra a la misma congregación. Entonces las personas, los miembros de esa iglesia o de esa congregación a veces sufren de esos efectos de la falta de identidad o de paternidad que pueda tener el ministro de Dios. Por eso hay que tener tanto cuidado. Uno no debe enviar a los ministros solo porque hay una necesidad de que haya una obra en tal lugar, no solo porque le ve que tiene dones y que predica bien, sino que uno los puede enviar cuando ve que hay un fruto, hay carácter, hay naturaleza de Dios, porque eso es lo que a la larga van a impartir. O sea, alguien puede ser un excelente predicador, pero si lo que habla no tiene que ver con lo que vive, no va a haber fruto. Pero alguien puede no ser muy elocuente, pero sus actos y su vida imparten seguridad a las ovejas o a los hijos espirituales. Entonces, eso es importantísimo. Aunque no salga por televisión, aunque no tenga programas de radio, aunque no salgan afiches, etcétera, ni escriba libros, ni haga... Pero si imparte seguridad y provoca que la gente conozca verdaderamente a Dios y que sea sanado, entonces vale la pena. Necesitamos clamar que en la iglesia del Señor haya más padres genuinos, verdaderos. Nosotros vemos que Moisés fue un padre espiritual para Josué. Podemos ver que Josué fue un hijo sujeto y sometido y hacía las cosas como su padre le mostró. Y vemos que Moisés impartió de su mismo espíritu a él, y cuando Moisés partió, Josué hizo las cosas como su padre le había enseñado. Pero podemos ver también en el caso de Elías y Eliseo. Eliseo no fue solamente un siervo, fue un hijo. Sirvió a Elías como unos 12 o 14 años más o menos, pero bebió del espíritu de su padre ministerial y aprendió a hacer las cosas como su padre lo hacía. Ahora, uno puede decir que es padre, pero si en realidad no tiene hijos, no es padre. ¿Me explico? Porque uno puede decir, no, es que tiene características de padre y que es un padre, pero no tiene hijos, no es padre. El fruto de un padre es que tenga hijos. Y los hijos tienen la naturaleza del padre, o se ven las características del padre. Entonces, vemos, por ejemplo, un Pablo, que él comenzó como un profeta, como un evangelista, él predicó el evangelio, y luego vemos las marcas del apostolado en Pablo. Y Pablo tuvo cantidad de discípulos, y él envió como 300 y pico de ministros, de lo que cuentan los libros históricos y lo que podemos ver en la Biblia, pero en sí, él solamente se refirió creo que a 3 como hijos. Él habló de su hijo Timoteo, habló de Tito y habló de Onésimo. Son 3 nada más. De los demás él nunca dijo mi hijo fulano, mi hijo mengano. O sea, que no porque estén sentados en el ministerio o la cátedra de alguien que es un padre, ellos son hijos, sino que deben de llevar la marca y tiene que haber la semilla, la simiente tiene que ser impartida. Yo digo algo siempre que es muy real. No porque alguien viva en un garaje quiere decir que es carro. Igual, no porque alguien esté bajo el ministerio o en la congregación de alguien que es un verdadero padre, una verdadera madre, se puede decir que es hijo. El fruto de hijo se ve después en las actitudes y las acciones que tienen. Un hijo nunca se revela al padre, puede no estar en acuerdo y pueden tener una conversación, pero su corazón no se va a revelar a su padre. Un hijo se puede enojar 5 minutos con su papá, pero tiene 2 costos, se enoja y se desenoja, porque con el papá o la mamá nunca se va a poder enojar, aunque no le guste. Ama la corrección, la desea, ¿verdad, Pastor Rey? Y él se enojó conmigo 2 minutos y al tercero se tiene que alegrar. Ya ahora no, ¿verdad? Pero él siempre cuenta de algo que él hizo con mucho esmero y cuando llegó yo lo mandé de regreso a devolverlo, ¿verdad? Yo no me acuerdo, pero él se acuerda de todos los detalles. Unos banderines, mamá. Pero él lo ve como algo que le ayudó, fue confrontado. Entonces era, lo hago, regreso y lo hago y estoy en paz con mi mamá. Porque él siempre me ha dicho mamá, aún desde antes que se pusiera de moda los padres y las madres espirituales, siempre me ha dicho mamá. Y entonces tenía 2 costos. O lo hacía para que yo estuviera tranquila,
o no iba y se enojaba y se iba a tener que comer su enojo y a lo mejor hubiera abortado el proceso de formación de hijo. Pero el hecho de que él fue un hijo sujeto y obediente, hoy le da a él autoridad para ser un padre espiritual. Y yo veo la formación de sus hijos espirituales. Que no son mis nietos, son mis hijos también, porque eso de decirles nietos es como que uno está haciendo viejo y pues no lo aceptamos, ¿verdad? De ninguna manera. Ahí tengo muchos hijos que tienen muchos hijos, pero ellos ya saben y me dicen mamá. No mamá, sino mamá. Ya eso ya se entiende que es la mamá de los papás. Pero uno no puede ser un padre si no ha sido un buen hijo o no ha sido formado como un buen hijo, espiritualmente hablando. Ahora, los padres ministeriales tienen la característica de que anhelan y desean la superación de sus hijos. Nunca estarán en competencia con ellos, nunca sentirán celos de ellos, nunca escatimarán en enseñarles o impartirles o recomendarlos o levantarlos para que ellos los superen a uno, porque la corona y la gloria de los padres son los hijos. Si naturalmente uno con los hijos biológicos, ¿cómo saca pecho, verdad? Cuando les dan diplomas y medallas y todas las cosas. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, al colegio, por los diplomas de ellos, de Elías, de Oscar, y entonces todos los papás eran, ¿y cuántas medallas le dieron a tu hijo? Pues al mío tanto, pero el mío sacó excelencia en no sé qué. Y ya se imaginan los papás del mundo, ¿verdad? ¿Y a quién salió? Y hasta el papá y la mamá, es que salió a mí, no a vos, que salió a mí, ¿verdad? Eso en el mundo ocurre, pero ministerialmente los padres ponen sus hombros para que los hijos se suban y ellos descollen. Un padre no escatima, le da a su hijo todo lo que ha aprendido, la revelación que ha tenido y todo lo que tiene en sus manos. Quisiera que los hijos lo absorbieran cuanto antes y que lo superaran a uno. No hay cosa más linda que sentarse a ver a un hijo ministrar, predicar, impartir y ver cómo Dios lo usa. Eso es gloria para los padres. Es lindo, es una bendición. Pero necesitamos más padres en la iglesia. Hay muy pocos. Necesitamos ese espíritu de paternidad. Y obviamente primero necesitamos que les sea revelada la paternidad a los ministros para que ellos puedan dar ese salto de ser un ministro a convertirse en un padre. Que en la iglesia no vean a los padres como el caudillo, como el general que viene. Yo lo digo porque un tiempo así me veían. Yo no olvido una vez, hermana Mirna se va a recordar, hermana Mirna aplica, ¿no? Ella se ríe. Era la boda de la hermana del pastor Remo. Creo que era la primera boda que íbamos a realizar en la iglesia, ¿verdad? De hermana Rina. Y entonces hermana Mirna estaba allí congregándose con nosotros y a ella le delegamos la decoración del templo para la boda. Y ella se había esmerado y tenía todo bien lindo. Y entonces llega uno de mis hijos de la vieja guardia, ¿verdad? Pero que me miraban como el general en ese tiempo, ahora quizá ya cambiaron. Y llega y le dice a la hermana Mirna, espérese que venga la hermana Emma, le va a decir que todo eso no sirve. ¿Cierto, hermana Mirna? Hermana Mirna casi llora ahí. Y no había qué hacer, si deshacerlo, si regresarse, si llorar, y la encuentro toda congojada, ¿verdad? Y no fue así, ¿verdad, hermana? Sino que le dije, qué lindo, qué precioso, hermana, qué hermoso. Pero ¿por qué le digo esto? Porque en el inicio de mi ministerio, como yo no había tenido un padre ministerial que me enseñara, sino mi padre ministerial, que Dios lo bendiga, está en la gloria, y fue el mejor que pude tener, pero él me enseñó, me decía, mire, los cristianos se hacen a palos. Así, sí me dice, porque los bueyes para arar, me decía, los soldados para la guerra y los cristianos para el Señor, solo a palos pueden aprender. Y así fue que yo fui enseñada. Entonces yo dije, entre más palos mejor salen. Así es que esos pobres, imagínense, bajo esa revelación fueron enseñados, ¿verdad? Y eso marca a las personas. Porque claro, ya estaban prejuiciados, va a venir y va a decir, no, eso no, deshágalo, etcétera, ¿no? Pero Dios en su misericordia nos va moldeando también y nos va enseñando. Lamentablemente, después de cometer muchos errores y de pagar precios caros y de llorar mucho, pero bendito Dios por su obra, porque solo por su gracia puede ser, ¿verdad? Y yo digo que aún en lo natural,
Mis hijos, naturalmente, ellos fueron criados en el ejército, ¿verdad? Pero no me arrepiento. Yo los miro y digo, está buena, estuvo buena la obra. Yo veo el fruto, ¿eh? Dios que es misericordioso. Pero de verdad yo los veo, son disciplinados, son ordenados. Las esposas están contentas, ¿verdad? Decí que sí, Jonita. Abby, diga que sí, por favor. Pero en ignorancia y sin revelación, ¿verdad? Pero de verdad Dios fue tan misericordioso. Pero necesitamos nosotros entrar bajo esa cobertura de paternidad. Si su pastor, si usted que está aquí no es un pastor, ¿verdad? Y su pastor no tiene esa revelación y no le ve a usted como un hijo, como una hija, no es que se va a ir, usted va a empezar a orar y a bendecir a su pastor y a su pastora. Usted tiene que orar para que la revelación venga a ellos y que la congregación se convierta en una familia, porque eso es lo que Dios está queriendo hacer, familias, donde haya papá, mamá, hermanos mayores, menores, y que todos seamos una familia, que disfrutemos comiendo, platicando, hablando y nos ayudemos mutuamente, ¿verdad? El apóstol Peter Wagner dice que después de 50 miembros se necesita otro pastor, porque él considera que la congregación debe ser una familia y dice que el pastor como padre no puede realmente atender a más de 50. Pastor Remo ya tiene 100, ¿verdad? Ajá, pues hay que ir buscando los copastores entonces. O sea, la idea es que sea transmitido y ministrado ese mismo ambiente a cada uno, a cada hijo de la casa, para que no les falte nada de la administración espiritual, para que puedan ser fructíferos y que siempre vivan en un ambiente que sea de verdad como un huerto de riego. Yo creo que ese es el deseo y el propósito del Señor. Y cuando uno tiene padres ministeriales y aprende a ser buen hijo, tenga la seguridad que va a ser un buen padre o una buena madre en el Señor. Ahora, lo profético siempre nos dirige a una relación de ese tipo. No podemos ser extraños en la casa. No podemos ser gente que en el púlpito o en la iglesia tenemos una apariencia, una pantalla, y en la casa somos otra personalidad, que nos vestimos para la iglesia de una manera, pero en la casa somos otra cosa. Yo pienso que Dios quiere relaciones normales, relaciones de familia, que nos conozcamos como somos, con errores y defectos y debilidades, porque el que alguien sea un apóstol, un profeta, un pastor, no le garantiza que es perfecto, porque creo que ninguno hay, no lo hay todavía. Pero todos estamos en ese proceso y lo que importa es que nuestro corazón sea recto. Aunque los demás conozcan que somos imperfectos, eso no es problema. Y si en algún momento le vieron que perdió los estribos o se salió de sus casillas, no hay problema. Sencillamente pide disculpas, pide perdón después y enmienda. Pero no es que uno va a estar cubriéndose de que no, porque hay que tener otra apariencia. No, tenemos que ser genuinos como Dios es genuino, ¿verdad? Entonces, la unción profética tiene que ir a la par de provocar la revelación de la paternidad de Dios. Nuestra palabra, nuestra enseñanza, nuestra impartición va dirigida, no es que usted va a decir, mire, le voy a hablar de la paternidad, no. Es una palabra y una administración y una impartición que activa el río de vida que está dentro de usted, y eso a su vez provoca revelación, y en la revelación la prioridad es revelarle que Dios es su Padre. Y luego Dios va revelando cosas de la naturaleza y la característica del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo, y le vamos conociendo más y más dentro de esa atmósfera. Por eso es importante el ambiente profético, porque en lo profético siempre hay revelación, y en la revelación siempre está la verdad, y que cuando caminamos en la verdad tenemos por seguro que no vamos a errar, porque solo Él tiene la verdad. Entonces debemos orar para que en nuestra nación, en nuestra ciudad, haya más padres ministeriales, padres apostólicos, padres proféticos, padres que puedan engendrar hijos en salud, en sanidad. Yo creo que es el deseo y es el propósito de Dios. El pensamiento o la idea que tenemos muchas veces de que es un apóstol o que es un profeta, a veces pensamos que un apóstol es el que va a plantar muchas iglesias, pero la principal característica de un apóstol verdadero es que tiene un corazón paternal, que modela
a Dios como Padre, o la paternidad y la maternidad de Dios a los que están bajo Él o a los que Él ministra. Y obviamente la paternidad tiene que ver con misericordia. No podemos ver a un padre ministerial, apostólico, profético, si es inmisericordia. Si cuando alguien comete un error, lo tacha de la lista y lo saca y no le da oportunidad. La naturaleza de Dios como Padre siempre es misericordia. Dios siempre tiene un espacio para restauración. La primera opción de Dios siempre es restaurar, nunca es desechar. Él agota todos los recursos para restaurar. Él no quiere desechar, sino restaurar. Ese es el corazón de Dios, es el corazón del Padre y esa es la naturaleza profética. Todo verdadero profeta en la Biblia traía mensajes para dar la oportunidad de ser restaurados y de volver al Padre y hacer la voluntad de Dios.